Amigos, amigas, qué gusto saludarlos. El día de hoy iniciamos un proyecto del cual me siento muy emocionado, el podcast de la transformación. En este proyecto en donde estaremos hablando de quienes tuvimos la oportunidad de ser parte de formar este partido de Morena. Y yo me llamo Rafael Leiva, Rafa Leiva para mis amigos quienes me conocen y para todos ustedes también. En este espacio estaremos también en su momento invitando personas que fueron partes esenciales para la consolidación de este proyecto de la Cuarta Transformación del Partido Morena. ¿Cómo es que se fundó Morena? ¿Quiénes fueron los actores? ¿Cómo fue esa travesía para que pudiéramos lograr fundar ese partido ante todas las adversidades, por supuesto, que habían en ese momento y que pues se requirió de la participación de muchas personas, algunos empresarios, desde luego todos los líderes de los diferentes sectores que participaron para hacer realidad esto, y no era como es hoy, que ahora somos muchos quienes participamos en esto, sino esas personas valiosas que dieron su tiempo, algunos dieron su vida, por supuesto, se quedaron en el camino, y que no tuvieron la oportunidad de ver los grandes resultados. Y ahora ya hasta gobierno somos en la Cuarta Transformación, en los 3 niveles en el caso de Baja California. Entonces, tendremos la oportunidad de hacer este espacio para ustedes, amigos de la Cuarta Transformación, simpatizantes, militantes, fundadores, para que ustedes comenten también sus experiencias, sus anécdotas, quien guste venir a ser parte de este programa, de este podcast, por favor, pues háganmelo saber y con gusto serán invitados en la medida de lo posible y de la calendarización de este ejercicio de podcast de la transformación. Amigos, les comentaba, pues yo soy Rafa Leiva, de nuevo, tijuanense, una persona de ahora del medio político. Además soy abogado y tengo la fortuna de haber emprendido algunas participaciones importantes en lo que es Morena, y les voy a platicar un poco de cómo fue desde mi punto de vista lo que a mí me tocó ver y presenciar y ser testigo respecto de la fundación de Morena. Y yo personalmente platicarles que además de ser tijuanense, pues tuve la oportunidad de ser un joven inquieto en el sentido de la política desde muy joven, y que también quiero ser muy honesto, nunca he militado en otro partido. Entonces pues la experiencia que tengo pues será resultante de esto que les voy a platicar en el transcurso pues de bastantes días, y iremos armando el rompecabezas también de la historia de Morena en Baja California. Platicarles que cuando estaba en la universidad inicié mis primeros grupos juveniles. Recuerdo aquel primer grupo, Adolfo López Mateos, posteriormente el Frente Nacionalista de Tijuana, en fin, grupos juveniles que no estaban afiliados ni tenían fines partidistas, únicamente de buscar espacios para jóvenes dentro de la política. Y se trataba precisamente de una ideología de izquierda, de tratar de que los jóvenes se prepararan, se capacitaran, y teníamos expositores, en fin, este fue el camino que a mí me tocó andar. Y finalmente tengo la invitación del ingeniero Jaime Bonilla para que en octubre del año 2013 participara apoyando en algunos temas de logística en lo que iba a ser la asamblea constitutiva de Morena en Tijuana, en el auditorio de Tijuana, y ahí desde luego una participación modesta con algunos amigos que me siguieron la onda, que invitamos. Recuerdo con mucho gusto a la licenciada Marta Patricia Ramírez Lucero, que en paz descanse, una abogada reconocida, mentora de muchos jóvenes que participábamos en Morena en ese momento. Recuerdo mucho a la profesora Oneida, que también una mujer que dio su vida luchando por el proceso de la transformación, y
que también tuvo participaciones muy importantes y de muchos personajes que estaban en ese momento. Recuerdo con mucho gusto también cuando la pequeña oficina de Morena que se abrió allá a la altura del Boulevard Casablanca, por aquellos rumbos, y íbamos ahí a hacer las asambleas, en donde personajes, recuerdo mucho una primera elección donde Josué Gutiérrez, Pablo Yáñez, muchos compañeros que ya estaban encaminados, que venían de una lucha muy interesante, desde luego, cuando el licenciado López Obrador es traicionado, y desde luego todos los mexicanos traicionados con las contrarreformas, y que esto dio vida al Movimiento de Regeneración Nacional, que posteriormente sería partido, y que este movimiento, y anteriormente desde luego a Morena, a lo que era el Movimiento de Regeneración Nacional, quienes venían ya en la lucha con Andrés Manuel. Pero a partir de ese movimiento y que se decide que se haga partido, pues ya inicia una vida partidaria, y que en octubre, con el esfuerzo de mucha gente, se logró tener se logró tener, recuerdo, alrededor de 3,150 personas en un mínimo de 3,000 que requería la ley para poder ser efectiva la Asamblea Constitutiva. Y esto pues fue el primer paso que dio vida al partido Morena en Tijuana. Quienes tuvimos la oportunidad de estas 3,000 y tantas personas, considerados fundadores del partido Morena, pues hemos tenido ahí ya la experiencia, además de iniciar los procesos, recuerdo, de afiliación de comités de base en sus diferentes ramas, como los tiene nuestro partido, como es de sección, como es por afinidad, bueno, tiene todas sus ramas diferentes de organización, y pues las asambleas, ¿no? En ese momento, presidente del partido en Tijuana, que era la licenciada Marta Patricia Ramírez Lucero. En todo el estado, en Baja California, el presidente del partido, el profesor Montoya, allá en Mexicali, que tuve la oportunidad también de visitarlo y pues también de aprender de él, por supuesto, como de muchas personas que ya estaban en las posiciones importantes, en las posiciones de dirigir los esfuerzos colectivos. Y a razón de que hubo un gran resultado desde la parte de la historia donde a mí me toca verlo en el equipo del ingeniero Jaime Bonilla, tiene a bien la invitación de ir a reforzar al estado de Sonora, también con un equipo conformado por jóvenes. Recuerdo mucho también al contador Mares, que fue una parte muy importante de este equipo que se va a reforzar al estado de Sonora para sacar adelante la segunda asamblea. También participamos en la asamblea de Baja California Sur. En fin, la oportunidad de recorrer 3 estados, y esto fue una magnífica experiencia que tuve de hacer amistades hermosas, no únicamente aquí en el estado de Baja California, sino también en otros estados. Y que finalmente, entre tantas luchas que se estaban haciendo, recuerdo también una que ya en su momento invitaremos personajes que estuvieron en eso, que fue la recolección de las firmas para la defensa del petróleo, digo, aprovechando los tiempos, se comenta. Y posteriormente a esto, los trabajos de organización que ya comentaba, de poder lograr tener comités de base, y que en su momento, y como sigue siendo, tratar de tener un comité representante de cada sección electoral. En fin, todos estos trabajos que se han ido caminando. Recuerdo mucho también, por cierto, a mi amiga y presidenta municipal de Tijuana, la licenciada Montserrat Caballero, que estaba también desde ese inicio. Me estoy queriendo acordar de más personajes. Eric Moreno, también un gran compañero y también un joven también clave dentro de las juventudes de Morena, y que, en fin, recuerdo también al profesor Mario Ismael Moreno Gil, y para platicarles un poco de lo que fue la primera generación de candidatos de Morena en Baja California, en el 6º distrito, que fue la licenciada Marta Patricia Ramírez Lucero, en el 5º distrito Mario Ismael Moreno Gil,
En el 8º distrito, estoy casi seguro, fue Montserrat Caballero. Y recuerdo también el 4º distrito, la licenciada Araceli Geraldo, que también fue una pieza muy importante de poder consolidar territorialmente las estructuras. Entonces, pues así ha sido la evolución del partido hasta ese momento, año 2015. Después de haber, a finales de 2013, haber hecho las actas constitutivas, todo el 2014, trabajar para poder llegar al 2015 y lograr un registro del 3%, porque si no había 2015, pues no había 2018, y entonces otra historia hubiera sido de nuestro país. Recuerdo también la oportunidad en el año 2014, cuando al ingeniero Jaime Bonilla lo nombran delegado de la primera circunscripción. Y en esa oportunidad de invitación que tuve a bien de su parte, la participación de una coordinación operativa que tuve con él y la oportunidad de haber recorrido 8 estados. La primera circunscripción conformada por las 2 bajas, Baja California Norte, Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Chihuahua y Durango. Y desde luego en esta muchos personajes que participaron, Gilberto Herrera, que es delegado de bienestar, digo, en ese tiempo jóvenes de 20 y tantos años, a quienes se les confió esa responsabilidad y que se sacó adelante, desde luego, y que estuvieron, personajes que estuvieron en diferentes etapas y en diferentes puntos estratégicos, y ir a hacer la primera afiliación inclusive en muchos de los pueblos. Recuerdo mucho en Bacadegua, Chihuahua, en Tutama, por ahí ahorita me lo platicaban, de ese hermoso pueblo sonorense, en Juchitlan, Jalisco, en fin, en muchos lugares. Y se tuvo la oportunidad. Eso es un trabajo que a mí personalmente me tocó presenciar, ser testigo, por eso lo platico. Y otros compañeros que en su momento platicarán su parte de la historia. Iremos armando el rompecabezas de Morena de Baja California. Entonces les platicaba que el gran esfuerzo que se hacía para lograr tener el 3% en todo el país como partido y que hubiera la posibilidad de que fuéramos a una elección en el 2018. Y además tuvimos un primer ejercicio muy interesante, yo creo que único en todo el país y en cualquier partido, en donde se hizo una tómbola para tener la representación proporcional como diputado federal en el Congreso, y que en ese año quien fue la persona que fue resultada electa a través del medio de la tómbola fue el licenciado Roberto Cañedo, que por cierto le mando un saludo. Colaboramos juntos en lo que es la Sindicatura Procuradora de Tijuana, entonces le mando un saludo. Él fue nuestro primer representante en el Congreso de la Federación o del Congreso de la Unión de Baja California. Entonces es un personaje que vale la pena recordar, en el sentido de que además de ser joven, profesionista, abogado, pues también aquí sigue la lucha, y que fue el primero en condiciones complicadas con un expresidente del PRI, y en esas fechas que no era fácil la lucha. No es como ahora que ya hay una mayoría y son otras condiciones, por supuesto. Acabando el año 2015 con los resultados de que ya teníamos un representante en la Cámara de Baja California, el diputado Roberto Cañedo, entramos al primer proceso local de Morena en Baja California, ya partido establecido, por supuesto. Y recuerdo mucho el primer candidato a presidente municipal, el licenciado Ismael Burgueño, que ahorita, por cierto, es nuestro presidente estatal del partido, y que él tuvo también joven en ese momento, digo, siguen estando jóvenes, por supuesto, todos con edad, con juventud acumulada, pero en ese momento enfrentándose ya a tiburones de la política de otros partidos, pero respaldado desde luego por muchas personas, y tuvo, si mal no recuerdo, alrededor de 55,000 votos que pues permitieron también extender
para que la ciudadanía conociera lo que era Morena, porque no era como ahora que todos conocen el partido. Inclusive, regresando un poco a la historia, uno de los grandes retos que tuvimos para poder consolidar el proyecto de Morena era que la ciudadanía no lograba despegar a Andrés Manuel López Obrador del partido PRD. Y esto fue una de las tareas que se tuvo que hacer en todo el país, en todos los rincones del país, y donde él personalmente recorrió todos los municipios del país. Yo fui testigo en muchísimos municipios en la primera circunscripción, en donde él fue personalmente a explicar cómo es que ya no era parte del partido, sus razones, y desde luego cómo es que se le daba o la intención del por qué iniciar un nuevo proyecto como lo es ahora Morena. Y entonces, regresando al año 2016, en donde comentaba nuestra primera elección local, y de esto resultante, una regiduría en Tijuana, una regiduría en los municipios en lo general. Aquí en Tijuana tuvimos un regidor, Marco Romero Arizpe. Eso dejo a ustedes a que lo juzguen. Quien haya tenido la oportunidad, pues ahí pongan en los comentarios. Recuerdo mucho a Teo Araiza en Ensenada, que fue también el primer regidor. Me estoy queriendo acordar que en Tecate sí fue la regidora Zulema Adams. En Mexicali, la licenciada Alejandra Anc, que ahorita es diputada. En fin, así fue como se fue construyendo y teníamos los primeros representantes locales, los primeros diputados locales de Morena también se dieron en ese año, el licenciado Víctor Morán, el licenciado Catalino Zavala también, que por cierto ahorita es secretario de gobierno del estado. Todos estos personajes que son parte de la historia de Morena, que algunos aquí siguen, y otros personajes que finalmente han tomado decisiones propias de abandonar el partido por razones personales, políticas o por lo que haya sido, y ahora se encuentran algunos en otros proyectos. Esto ya se lo dejamos a la historia y a la misma ciudadanía y a los militantes de Morena a que opinen, porque de eso se trata. Hay que opinar respecto de esos personajes que también algunos pareciera que por decisiones y por cosas contrarias a la Cuarta Transformación se fueron, es decir, los puestos políticos. Una de las grandes propuestas de Morena es que en Morena no estamos por los cargos y que también en la ideología, pues no robar, no mentir y no traicionar. Esto es de los principios de Morena elementales, básicos, y que ha habido personajes que no lo han podido comprender. ¿Cómo es esto de no estar por los cargos públicos? Una persona en la ideología de Morena debe saberse realizar, debe ser autosuficiente, debe ser una persona que esté por convicción con el partido y con la ideología de Morena, y que no es necesario estar en un cargo público para hacer patria, no es necesario estar en un cargo público para servirle a la ciudadanía. Se puede hacer desde muchas trincheras, como profesionista, siendo un buen ciudadano, siendo un buen padre de familia, porque la base finalmente de nuestra sociedad se da en la educación que le demos a nuestros hijos para hacer de ellos buenos ciudadanos. Esto es generacional. Como venga la camada es como tendremos los resultados. Entonces, todas estas cosas son importantes para que en la mente de una persona que le gusta la política, pues no crea que esto se trata únicamente de estar en un puesto y en otro y en otro. Y esto, pues no todo el mundo lo puede comprender. En fin, les platicaba. Sigamos con nuestra historia de Morena. Entonces, estaremos invitando más personajes, como comentaba, y también respondiendo preguntas que ustedes mismos tengan, y también haré mención de algunos comentarios que se consideren, desde luego todos considerados, pero que se consideren estratégicos o importantes de quienes participen en este podcast. También haremos mención de esto en el siguiente video. Entonces, comentaba, se acaba el año 2016, tenemos resultados ya locales con nuestros primeros diputados locales, seguíamos teniendo nuestro diputado federal, regidores, y desde luego haciendo una lucha complicada también, pero nos vamos al año 2017, un año
de seguir fortaleciendo las estructuras partidarias porque no había elección en ese año. Y esto nos llevó a una parte que yo considero una de las más importantes a nivel nacional, el hacer realidad que íbamos a tener de candidato por Morena al licenciado Andrés Manuel López Obrador, y que era y sigue siendo pues la esperanza de México, y que lo que se veía como una cuestión que no llegaba, finalmente llegó con el año 2018. Y recuerdo también porque en las campañas se batallaba para que llegara la ciudadanía, para que llegaran las personas afines al partido Morena. Y que recuerdo también las asambleas distritales y las asambleas municipales, pues no éramos más de 100 personas, eso era Morena. En los comités, en las asambleas distritales, a lo mejor 50 personas, 80 personas. En los comités, en las asambleas municipales, a lo mejor 150 personas. Éramos muy pocos quienes militábamos realmente en Morena. Había muchos simpatizantes y muchas personas que se habían registrado, pero quienes militaban y le daban vida al partido, pues no eran muchas. Contrario a lo que sucedió en el año 2018, se viene una afiliación impresionante de personas que querían pertenecer a Morena, y que también junto con esto pues se colaban unos que otros que abandonaban sus barcos políticos y se venían a entrar a Morena. También se dio eso, por supuesto que sí, y empezó una campaña llena de gente con mucho entusiasmo, con mucha esperanza de que las cosas cambiaran a como estábamos en ese momento, que era una situación pues muy diferente a lo que estamos viviendo ahorita, que en su momento también tenemos que hablar de cómo vamos, qué ha pasado y hacia dónde vamos como morenistas. Y hablaremos de los 3 órdenes del gobierno, por supuesto. Hay que dar nuestra opinión, es muy importante esto. En el año 2018 tenemos como resultados, entre otros, para senador el ingeniero Jaime Bonilla, inclusive la licenciada Alejandra León, diputados federales Marta Patricia Ramírez Lucero, ahorita recordándola, que iba en la lista plurinominal, en fin, personajes que tuvieron la oportunidad ahora de hacer una nueva representación, pero ya en una posición diferente, porque Morena ganó todo. Y en Baja California tuvimos la oportunidad de carro completo, se ganó, claro, que la presidencia de la República, pero los senadores y los diputados federales, eso es lo que hubo para Baja California. Y esto marcó, desde luego, pues una nueva ruta, un nuevo camino para el Estado, porque en el año 2019, o sea, al año siguiente, llegaba la elección local. Y en la elección local tuvimos también carro completo. Es decir, hubo candidato a gobernador, el ingeniero Jaime Bonilla. Menciono mucho esto porque iremos, conforme avance el tiempo, hablando de los personajes de ese momento. Tuvimos candidatos a diputados locales, muchísimos. Estuvo desde luego otra vez el licenciado Catalino Zavala, la propia presidenta, ahora en ese momento diputada Montserrat Caballero. Recuerdo a mi compañera de los jóvenes, de las juventudes de Tijuana, también tuvo una gran oportunidad, Julia, Andrea, Alejandra, aunque en fin, otra vez personajes de todo el estado que fueron al Congreso estatal. Y ya pues un gobierno respaldado totalmente, un gobierno estatal morenista, respaldado totalmente por su Congreso. Ganamos todas las alcaldías del estado, don Arturo González en Tijuana, Armando Ayala en Ensenada, Araceli Brown en Rosarito, en Tecate la licenciada Zulema Adams, en Mexicali, nuestra gobernadora ahorita, Marina del Pilar, fue la alcaldesa de Mexicali. Entonces, que también, por cierto, fue diputada federal en el año 2018. Entonces, pues todas estas personas que participaban y que fueron construyendo el partido, y luego posteriormente en las posiciones de representación de los ciudadanos de Tijuana y votados, ¿no? Por supuesto. Y esto inició pues ya una vida más política, más activa en Morena. Pero también hay una parte muy importante dentro de todo esto.
que es el tema de partido. El tema de partido porque dentro de las cuestiones o dentro de los grandes retos que enfrentó Morena, y esto se dio a partir del año 2018, ¿cuál fue? Pues que ganaron todos y que la estructura partidaria se vio afectada porque tanto el presidente del partido, que en su momento era el licenciado López Obrador, como muchos otros, se fueron de candidatos y ganaron todos. Nos quedamos sin partido. Y claro que asumió, recuerdo, la secretaria general en su momento, Jacob Polensky, y otros personajes que fueron asumiendo las posiciones de partido, pero ya descompuestas en el sentido estricto de que no eran los originales por los que habían votado los consejeros nacionales del partido. Entonces se fue teniendo que hacer una estrategia que fuera permitiendo que el partido pues caminara, ¿no? Y en eso, desde luego, como en cualquier parte de la política, pues una lucha por alcanzar esto y que se pusieran de acuerdo, una gran polémica con el tema de la afiliación. La afiliación ha sido todo un tema porque se vino una afiliación desbordada, como ya comentaba, en el 2018. En fin, todas estas cosas que han llevado a cabo un partido joven como lo es Morena y con tanto éxito que finalmente eso es lo que lo ha hecho complicado. Entonces, en el caso de Baja California no fue la excepción. También quienes serán los presidentes de los partidos, tanto en los municipios como en el estado, los mismos consejeros políticos, asumieron cargos de elección popular y el partido pasó a segunda instancia cuando era la primera. Y en este sentido, para el caso de la Cuarta Transformación, nos vimos en el mismo reto aquí en Baja California de hacer, pues, nuevamente reconstruir la oportunidad de tener partido. Caso que no se dio. Digo, tuvimos delegados, nombrados delegados y así, pero no se dio hasta ahora en el año 2022, cuando por fin se hizo una renovación partidaria y esta permitió que los cuadros de Morena pues volvieran a tomar forma. Ya hay partido otra vez. En mi caso, les platico, fui electo consejero por mi distrito, el 6º distrito de Baja California, que es acá por las orillas de playas de Tijuana, y del cual yo pues soy consejero estatal de Morena, y del cual me siento muy orgulloso. En fin, estaremos invitando a otros consejeros, a más personas, y yo los invito a que por favor participen, hagan sus comentarios, díganme qué temas les gustaría que tratemos. Vamos iniciando, este es un primer programa piloto y bienvenidos al podcast de la transformación.